Camerún es un país situado en África Central. Tiene una superficie de 475.440 kilómetros cuadrados. Su capital es Yaoundé y su moneda son los francos. Camerún es la economía número 97 por el volumen de su PIB. Camerún se ha especializado en café, cacao, aceite de palma y caucho. Teniendo en cuenta esto, podemos hablar sobre la crisis anglófona. Consiste en un enfrentamiento en el año 2016, la cual fue provocada por la decisión de que en la capital Yaoundé solo se hablara el idioma francés en los tribunales y en las escuelas. Esto conllevó a protestas por parte de los anglófonos, buscando así una independencia. Camerún fue colonizada por los británicos y los franceses. Desde los inicios de esta guerra, los líderes de la Amazonía han secuestrado y asesinado personas las cuales no sigan sus órdenes, obligando a muchas de estas a migrar a otros estados, en donde el gobierno central está conformado en su mayoría por personas francófonas, y el presidente Paul Biya, quien ocupa el poder desde 1982, se ha mostrado en una posición fuerte y sin ninguna tolerancia hacia los independistas o grupos terroristas. En el norte del país se encuentra un grupo terrorista llamado Boko Haram, los cuales violan los derechos humanos, como lo son los asesinatos, los saqueos, la destrucción de la propiedad y los secuestros a los civiles. Camerún en la actualidad, centrándonos en el año 2017, presenta el surgimiento de numerosos grupos armados que luchan por la independencia de la región anglófona. Entre varios se destacan las Fuerzas de Defensa de Ambazonia y las Fuerzas de Defensa de Camerún del Sur. Las fuerzas cuentan con un apoyo grande y popular para seguir en la lucha por su causa. Según el International Crisis Group, en total se reúnen entre 2.000 y 4.000 hombres en estos grupos. Los independentistas desconocieron el gobierno central de Camerún, proclamando el 1 de octubre de 2017 la República Federal de Ambazonia, formando un gabinete presidencial presidido por Sisiku Julius Akuk. En mayo de 2019 se crea el Consejo de Liberación de Camerún del Sur como un grupo de unión a todos los movimientos anglófonos, así como los partidos y la milicia. Este conflicto aún no está resuelto, aunque Suiza en junio del 2019 estaba mediando negociaciones de paz y fin al conflicto armado. Se puede vincular con la colonización europea, ya que en la segunda mitad del siglo XIX los europeos se planteaban en la ocupación de las tierras del interior del continente. Se inició la dominación de las poblaciones autóctonas. Camerún, como la mayoría de los países africanos, fue diseñado desde Berlín, Londres o París, que son ciudades europeas, y trazaron así su cultura, sus idiomas, su geografía. A partir de esas fechas de finales del siglo XIX comienza a llegar a Camerún misioneros católicos, baptistas, presbiterianos, que sean los responsables de la introducción de la cultura europea. Después de la Primera Guerra Mundial, los territorios alemanes en África se entregaron como premios a los vencedores de esta guerra mundial, repartiéndose a Camerún entre ingleses y franceses, quedando los primeros con los territorios que trazaban con Nigeria y los otros a los franceses. Esta división quedó así hasta la definitiva independencia y unificación de ambas regiones en octubre de 1961. Los alemanes, que tenían todo el territorio en control, empiezan a utilizar a los camerunenses y explotar su territorio como colonia de explotación. Este negocio consistía en que los europeos llevaban productos manufacturados que cambiaban con los jefes de las tribus camerunenses a cambio de ricas y numerosas materias primas, y también de seres humanos. Las consecuencias de la llegada de los colonos europeos a África fueron dramáticas. Esto disminuyó la población. Podría decirse que más del 80% de la población desapareció y el 20% restante fue esclavizada. Esto aumentó la mortalidad y la economía autóctona fue destruida, tanto así como los recursos primarios fueron saqueados. Esta unificación tuvo efectos negativos para determinadas regiones e instituciones.
Así, las regiones anglófonas vieron cómo el poder político caía mayoritariamente en manos de personas de ascendencia francófona, por lo que creían que sus intereses no estarían bien representados. La comunidad internacional no ha tomado las medidas necesarias sobre la resolución de dicho conflicto, ya que las organizaciones internacionales como la ONU han determinado que debería haber negociaciones con respecto al conflicto mediante el diálogo, considerando que es una cuestión interna que ellos mismos deben solucionar. A pesar de que la comunidad internacional no se ha involucrado, el presidente de Camerún se pronunció diciendo: "Solo se rinde cuentas de las acciones ante el pueblo soberano camerunés y no ante ningún líder extranjero, ni siquiera de un país amigo".